Buenas, hoy os traemos un nuevo vídeo al canal y en este caso os traemos una partida tutorial a Daitoshi, este nuevo juego de Devir de 1 a 4 jugadores para mayores de 14 años y de una duración aproximada de 120 minutos. Sí, este juego que ha salido recientemente, que ya lo presentaron en Essen, ahí se vendía y luego pues se ha demorado un poco esta llegada aquí a España de este Daitoshi. Como decía Esther, el nuevo juego de Dani García, un autor de juegos de mesa que nos gusta bastante sus juegos. Barcelona nos gustó mucho, Arborea también, que tenéis vídeo en el canal. Y pues ahora ha llegado este Daitoshi, la novedad de Devir de este final de año, un juego, un Eurogame bastante complejete. Y como decía Esther, pues vamos a hacer una partida tutorial y partida. Lo que os informamos de que esto va a estar dividido en dos vídeos. En este primer vídeo vais a tener solo el tutorial, ya que es un juego un poco denso, el tutorial se alarga un poco y como las partidas, aquí hablo de 120 minutos en la caja, a 2 jugadores suele ser un poco menos. Nosotros en las partidas que hemos ido jugando hemos estado alrededor de 1 horita y media más o menos, pero para que no quede un vídeo demasiado largo con el tutorial y la partida hemos decidido separarlo, como ya hicimos por ejemplo con un Conscious Mind, que os lo hicimos en 2 vídeos. Así que nada, pues en este primer vídeo vamos a ver el tutorial, así que pues nada, os dejamos con ello o vamos a verlo. Pues ya tenemos aquí el despliegue de este Daitoshi, este nuevo juego de Devir, donde pues es un juego en el que vamos a ir jugando turnos los jugadores por orden de, bueno, vamos a seguir las agujas del reloj básicamente y vamos a ir realizando estos turnos hasta que se detone el final de la partida. No hay una cantidad de rondas delimitada, sino que en el momento en el que se determine ese final de partida vamos a seguir completando hasta que todos hayamos hecho la misma cantidad de turnos y realizaremos un turno adicional. Una vez esto se haya completado, pues ya haremos la puntuación final y veremos pues quién es el ganador de este Daitoshi, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la preparación, en este caso una partida a 2 jugadores, pero bueno, luego comentaré las pequeñas diferencias que hay en partidas a más jugadores. Como veis, tenemos una disposición un poco distinta, tenemos el tablero así en horizontal, ya que, bueno, para que quepa mejor en el plano, os lo hemos puesto así, con nuestro tablero de jugador. Como veis, es un tablero grande, tanto el de jugador como el central, así que pues hemos hecho esta disposición para que se vea mejor. Vale, entonces vamos con la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es colocar estas losetas interiores de distrito, que las vamos a colocar al azar en estas 5 ubicaciones, y vamos a dejar a un lado las intermedias y las exteriores, que las vamos a mezclar y las vamos a dejar aquí al lado del tablero para luego ir construyéndolas como veremos. Después vamos a tomar 5 losetas de ciudad, vienen bastantes en la caja, así que tomaremos 5 de ellas y las colocaremos en el tablero. Después tenemos aquí la zona de los inventos, donde tenemos los comunes, los innovadores y los brillantes, en función de las estrellitas que tenemos encima. Y vamos a colocar 2 de los comunes, 2 de los innovadores y 1 de los brillantes en la zona esta, y vamos a dejar el resto aquí para ir rellenando a medida que se vayan utilizando estos. Después vamos a colocar estas losetas de explotación, tenemos tanto las de río, las de bosque, las de montaña como las de subsuelo. Aquí viene un poco una de las diferencias al distinto número de jugadores, que es la cantidad de losetas que colocaremos. Como veis, a 2 jugadores se rellena, tanto estas 3 se rellenan por completo, mientras que la del río se rellena hasta la casilla donde no aparece el iconito este de 3 jugadores. A 3 jugadores y 4 pues rellenaríamos lo que falta, y en estas hay unas casillas, como vemos aquí, que tienen un 3 o un 4, que son en estas casillas donde colocaremos 2 de ellas. Esto es lo que hará pues que la partida se alargue más o menos, ¿no? A 2 jugadores simplemente colocamos una en cada casilla y en el río nos paramos hasta que nos encontremos el iconito este de 3. Una vez colocado esto, vamos a la mega máquina, que es la zona esa que tenemos en la esquina inferior derecha de lo que sería el tablero. Vamos a tomar una de ellas al azar, vienen 4, creo que con la promo viene una quinta mega máquina. Si compráis la primera edición pues que viene con esta promo, pues también tendréis esta quinta. Nosotros hemos elegido al azar la número 2. Tomaremos estas losetas de universidad que se corresponden con esa mega máquina, vienen con un número en la zona trasera para identificarlas, y las colocaremos allí. También colocaremos esas pequeñas losetitas redondas al azar en esas 3 localizaciones, que luego nos van a permitir, una vez las desbloqueemos, colocarlas en el taller. Comentar que aquí la diferencia a 2 jugadores es que se cubre toda esta zona inferior, mientras que a 4 se quedaría todo destapado, y a 3 jugadores solo se taparía la mitad de la derecha. Una vez tenemos el tablero de la mega máquina, deberemos colocar la mega máquina. Para eso robaremos una carta al azar de estas que vienen con el juego, donde cada una de ellas pues se indica un distrito. Tomaremos una al azar y colocaremos la mega máquina en ese distrito, básicamente. En este caso pues ha salido esa.
Esto es un poco por lo que hace referencia a lo que es la preparación del tablero central. En cuanto a la preparación de jugadores, pues cada uno va a tomar su tablero de su color más todos los componentes. Colocaremos aquí la chimenea esta en el 0, nuestra ficha de producción en el centro, todos nuestros recursos en 1. Empezaremos con un recurso estos de comodín de riqueza, 7 de vapor y pues aquí todo lo que sería nuestra fábrica sin ninguna de las losetas de invento, porque vamos a tomar ahora una al azar que será de las de inicio, que veremos a continuación. Luego tenemos todos los marcadores al inicio, colocaremos también nuestras losetas de operación por la cara que no muestran a los yokais enfadados, que ahora veremos de qué va eso un poco. Colocaremos esta loseta aquí, nuestro marcador de reputación en la primera casilla y el marcador de puntos sin mostrar ni el más 100 ni el más 200, porque de momento pues empezamos con 0. Como bien tenemos aquí indicados fuera del marcador. Dejaremos estas banderitas a un lado también y luego vamos a colocar nuestros peregrinos, creo que se llaman. Los del río vamos a colocar uno en cada uno, o sea, uno de cada jugador lo va a colocar aquí y luego vamos a colocar 3 para estos 3 tracks de aquí en el templo este que tenemos en la zona superior. Además colocaremos nuestros bus gusano, no sé cómo se llama, es que lo hemos leído en catalán, cucbus, entonces no sé cómo es en castellano, será bus gusano. Lo colocaremos en esta casilla de la esquina superior izquierda, igual que nuestros marcadores de prestigio, que también los colocaremos en esta casilla. Y nos faltará colocar a nuestra ficha de magnate, que es la que vamos a ir moviendo, que la colocaremos en función de la loseta inicial que tomemos. Vienen 4 de ellas, cada jugador va a tomar una. Hay una variante más para expertos en las que se puede hacer como un draft de estas losetas y básicamente pues en función del recurso que nos haya salido, esto indica, colocaremos nuestro invento en la zona inferior y nos indica en qué casilla empezaremos. Pues en este caso yo como mi recurso es el de la construcción, yo voy a empezar en la casilla de construir, que ahora veremos cuáles son. Esther, la de energía, por tanto empezará la de energizar, que es esta de aquí. Uy, perdón, que tú eres el amarillo. Y luego a 2 jugadores, otra de las variantes a 2 jugadores, es que hay que colocar un magnate neutral. Este también, del mismo modo que con la mega máquina, pues se roba una carta y se coloca ese magnate pues en la casilla que toque. Luego veremos que este magnate se va a ir moviendo cuando nosotros terminemos nuestro movimiento en una de sus localizaciones, ¿no? Donde él se encuentra. Por último, dejaremos a un lado del tablero pues una reserva con los 4 tipos de trabajadores en función de su color separados y las fichas tanto de vapor como de riqueza. Vamos a explicar ahora cómo se juega este Daitoshi. En este Daitoshi, como hemos dicho, vamos a ir realizando turnos y en cada turno los jugadores tienen 2 opciones. Tenemos la opción de hacer un turno de producción o hacer un turno de ciudad. ¿En qué se basa cada uno de ellos? Nos centraremos primero en el turno de producción. En el turno de producción nos centraremos en nuestro tablero personal. Para poder hacer un turno de producción debemos tener esta rueda de producción en la zona central. Lo indicaremos girando esta rueda hacia la derecha y haremos saber al resto de jugadores que vamos a realizar un turno de producción. ¿Por qué? Porque los demás jugadores pueden unirse a la producción, ¿vale? Entonces, una vez vamos a producir, hemos dicho que vamos a producir, nosotros vamos a ser el líder de la producción. ¿Por qué es importante eso? Porque hay iconitos con el tic rosa que nos indican que eso solo lo va a conseguir ese recurso, esa recompensa, solo va a conseguir el líder de la producción. Entonces, básicamente vamos a poder activar nuestros 3 edificios de nuestra fábrica, por así decirlo, con el coste que se indica aquí debajo. Como veis, pues tenemos un edificio que nos costaría 2, 1 o 4, siempre y cuando esta loseta no esté volteada, que ya veremos ahora después cómo puede suceder eso. Pues yo pagaría esta cantidad de vapor de mi reserva y obtendría, pues en este caso, 2 de riqueza, porque soy el líder de la producción, recibiría uno por el tic azul y otro por el tic rosa. Entonces, una vez yo ya he producido, esto se puede realizar simultáneamente, nosotros durante la partida lo realizaremos por separado para que veáis bien un poco cómo se hace esta producción, pues ahora Esther podría realizar esta producción. En el caso los demás jugadores que quieran unirse a esta producción, es indistinto dónde se encuentre estas ruedas y no tienen que moverla para nada, simplemente se unen a una producción que he iniciado yo. Y Esther podría pagar pues 2 de vapor para generar en este caso 1 de riqueza. Esta parte de producción la tenemos explicada en esta loseta de aquí. Como veis, el líder de la producción, que sería la zona superior, además, por cada invento de estos que activemos, lo moveremos 2 casillas, como se indica en este recuadro. Y además podremos mover a nuestros peregrinos por estos tracks de aquí
una vez por cada edificio, que es este iconito de la llave, por cada edificio que hayamos activado, ¿no? Lo que sería por cada columna de estas. Pues si yo activo 2 edificios, pues podré mover o 2 veces al mismo, o una vez a uno y una vez al otro. Ya veremos que para moverlo, pues tenemos que tener espacio, ¿no? Evidentemente, si esta loseta no está libre, no está vacía, no podremos mover a una casilla que esté ocupada. Sí que pueden ocuparlo más de un mismo peregrino, eso sí que no hay problema, podemos compartir con los demás jugadores una misma casilla. Básicamente, esta es la producción del líder. En este caso, el que sigue, ¿no? Los que no son los líderes de la producción, sería la mitad de abajo de esta loseta, en la que vemos que van a producir todo lo que sean tics azules y van a mover el cubito una sola vez. En vez de moverlo 2 veces, pues van a hacer solo un avance en este track que nos va a permitir pues, conseguir cosas a medida con estos inventos. ¿Qué tenemos? Pues en este track nos encontraremos con una flecha hacia arriba que lo que nos hace es mejorar el invento. Como vemos, ahora al principio yo solo genero este recurso de aquí. En el momento en el que yo consiga llegar hasta aquí y subir este invento hacia arriba, empiezo a generar todo lo que hay en la loseta. Como vemos, siempre el invento empieza en la zona inferior y cuando sube pues me desbloquea todo lo que hay en la loseta. Entonces pues es algo que nos va a interesar, ¿no? Llegar a mejorar este invento. Luego nos encontramos con unos iconos de puntuación, esto quiere decir que nos vamos a puntuar la loseta como tal. Luego nos encontramos con este icono aquí que tiene que ver con la mega máquina, que nos permite cambiar este invento por el de la mega máquina, que veremos después cómo funciona esa acción. Y luego nos encontramos con otro icono, este de aquí, que será deshacernos de unas losetas que tendremos aquí. Y por último, el último, que es el de multiplicar por 2 la puntuación de esa loseta, ¿no? Pues si este estuviera aquí y yo llego al final, bueno, estaría arriba, me llevaría 2 puntos, ¿vale? Básicamente. Esto por lo que hace la producción. Ya hemos visto el líder y el que no es el líder, pues uno se lleva todos los recursos más el rosa, en este caso pues 2 veces el mismo, mientras que el otro simplemente se lleva los del azul y mueven solo uno. Puede ser que la producción esto esté girado, que ya veremos cómo se puede girar. En este caso, como veis, si yo soy el líder de la producción y lo tengo girado, solo avanzaría una casilla en este marcador. Seguiría activando y moviendo a mis peregrinos, seguiría obteniendo tanto lo rosa como lo azul, pero solo avanzaría uno. Y en caso de ser uno de los que sigue la producción, no se llevaría ese avance. Sí que produciría, pero no se llevaría ese avance. Recordad que, evidentemente, para producir tenemos que pagar vapor, tanto el líder como todos los demás jugadores que quieran producir tienen que pagar el vapor correspondiente a cada uno de sus edificios. Y básicamente esa es la parte de producción. Sí, bueno, y cuando terminas pones la ruedecita. Sí, exacto, y al finalizar el turno, una vez ya has producido, dejarías la ruedecita a la izquierda, que ahora veremos cuándo esta ruedecita vuelve al centro para poder volver a producir. Pero esto es como indica, yo estoy produciendo, una vez termino de producir, pues devuelvo esta ruedecilla de producción a mi casilla más a la izquierda. Y esto sería el turno de producción. Hemos visto tanto del líder como los que puedan seguirlo, ¿no? Como hemos dicho al principio, tenemos 2 opciones, esta que sería el turno de producción y el turno de ciudad, que será centrándonos en la zona del tablero central. Lo primero se divide en 5 puntos, este turno de ciudad. El primero de ellos sería mover a nuestro magnate. El magnate siempre se tiene que mover cuando hagamos un turno de ciudad y se puede mover 1 o 2 espacios o lo podemos mover más veces pagando vapor extra por cada movimiento extra que queramos hacer, hasta un total de pues 5 movimientos, que sería volver al principio. Evidentemente es una tontería, ¿no?, gastar más para ir a un sitio con el que podrías ir con un solo movimiento, ¿no? Entonces pues bueno, el límite sería gastar 3 de vapor para volver a la misma región. Lo que no puedes volver es a la misma casilla. O sea, yo podría pagar, o sea, hacer 1, 2 y luego pagar 1, 2 y 3 de vapor, pero no me puedo colocar en la misma casilla, tendría que colocarme en una de las otras 2. Ahora veremos esto de las casillas. Primero, como decíamos, es mover al magnate. Este magnate tiene que ocupar una de las 3 casillas que hay en cada uno de los distritos. Vamos a comentar un poco cada casilla. Vamos a empezar por la izquierda. Tiene un coste de 2 de vapor que tendremos que pagar al querer colocar a nuestro magnate ahí. Y este icono que lo acompaña nos indica que vamos a quitar todos los trabajadores que hubiera en los talleres. Ahora al principio pues solo hay un taller, pero a medida que vayamos construyendo las losetas de distrito intermedios y exteriores, pues habrá más talleres, habrá hasta un total de 3 talleres por cada uno de los distritos. Esto haría que se quitaran todos los trabajadores, se irían. Y nosotros entonces podríamos colocar algunos si quisiéramos. La casilla central en este caso pagaría solo 1 de vapor, pero no quitaría trabajadores. Si no los hubiera, pues evidentemente a lo mejor no me interesa ir a la casilla de la izquierda, ya que me va a costar más vapor y no voy a poder hacer nada, a no ser que sea porque alguien está aquí y está ocupada esa casilla, ¿no?
Y por último tenemos la casilla de la derecha en la que puede ir cualquier número de jugadores, no lo hemos dicho, pero en estas dos solo puede haber un magnate. En esta pueden ir toda la cantidad de jugadores que quieran, pero no van a poder realizar la parte del taller. Se irán directamente a la zona de la izquierda de la loseta, ¿vale? Entonces simplemente tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona esto? Hemos dicho, primero moveremos al magnate, lo ubicaremos aquí y luego la siguiente acción será poder activar talleres siempre y cuando nosotros hayamos ido a una ubicación y tengamos un trabajador en nuestra zona del tablero que sea del mismo color. Como veis, cada uno de ellos tiene un color en particular, a excepción de este de aquí, que es el distrito del ayuntamiento, que como veis es gris, que puede ser cualquier color, básicamente. Como veis, las losetas que iremos añadiendo nos indican con una flecha hacia arriba que ese trabajador tiene que ser del mismo color de ese distrito, de lo que hay ahí. O sea, por colocar esta aquí no me permite a mí ir con un trabajador de cualquier color aquí, sino que me está diciendo que es del color de arriba, que en este caso pues sería el rojo. Una vez hemos colocado, si podemos, un trabajador en el distrito, pues nos llevaremos la recompensa que en él se indica. Pues pueden ser avances con el peregrino, pueden ser movimientos del gusano bus, pueden ser recursos, o en este caso lo de aquí, que sería eliminarse estas losetas. La tercera parte de este turno de ciudad sería la explotación. Como veis, cada una de las acciones tiene asociada una loseta, que las tenemos aquí. Como veis, tenemos la de bosque, tenemos la de subsuelo, la de montaña, la de agua, bueno, de río, y luego esta de aquí, la del ayuntamiento, que tiene una gris. ¿Qué implica este icono? Que deberemos explotar ese recurso. Eso nos va a hacer tomar, si yo me coloco en esta ubicación de aquí, una vez ya haya hecho lo de los talleres, deberé tomar la loseta del tipo que se indica más cerca al templo, ¿no? En este caso pues las de aquí, o la del río, pues la que esté más cerca también del templo este de aquí abajo. Esta loseta la colocaré en mi tablero y me va a dar la recompensa que se indica arriba a la derecha de cada una de estas losetas. En este caso pues me llevaría un trabajador verde y uno de carbón. El carbón y el agua son recursos que marcaremos aquí con nuestra chimenea, y básicamente pues en este caso yo bajaría el carbón uno hacia abajo. El ganar carbón y agua va a hacer que produzcamos vapor, ¿vale? Es la manera que tenemos, aparte de a lo mejor conseguirlo con alguna de las acciones del tablero, pues tenemos la opción de conseguir vapor al gastar carbón y agua, por así decirlo. Entonces, en el momento ahora vamos a explicar rápidamente esto del carbón y el agua, ya que viene a colación. Pues yo ahora tengo uno de carbón, en el momento en el que yo ganara uno de agua, es decir, que yo haga un movimiento que sigue la flecha que se indica, yo voy a generar vapor. ¿Y qué cantidad voy a generar? Pues ahora mismo 3. Si esto lo tuviera girado, que ya veremos ahora, pues generaría 2 simplemente. Entonces, básicamente, yo voy a ir ganando voy a ir ganando carbón o agua, y en el momento en el que gane uno del contrario, exacto, que siga la flecha y haga que me mueva en ese track, pues es cuando voy a generar. Pues en el momento en el que yo ahora ganara 2 de agua, movería esto 1, generaría 3 de vapor, y movería otra vez esto, que no me generaría ya nada, ¿vale? En el siguiente, si yo volviera a ganar carbón, pues volvería a generar 3 de vapor, ¿vale? Entonces, como decíamos, vamos a explotar la que toque, la colocaremos en nuestro tablero. Como veis, pues nos van a dar los trabajadores de los 4 colores distintos. El río es el que me va a dar agua, y tanto el bosque como la montaña como el subsuelo me va a estar dando carbón. Esta es la parte de estas losetas que, como hemos visto, a excepción de, como decíamos, el ayuntamiento, en el que tomaremos una de río y una de la que nosotros queramos a nuestra elección, ¿vale? En este caso pues puede ser la que quiera, la colocaremos, y en este caso pues nos llevaríamos 2 tipos de trabajadores distintos, o 2 azules si tomáramos también un azul. Y una vez hemos hecho la explotación, podemos realizar la acción de cada una de estas losetas de distrito. Tenemos 4 acciones disponibles, más la comodín y otra quinta acción que veremos, que es la de la mega máquina, que ahora la comentaremos. Pero recordar que la acción principal esta de la loseta es opcional, o sea, tú puedes llegar hasta aquí y decidir pues que a lo mejor no te interesa hacer esa acción porque aún no tienes recursos o lo que sea, entonces pues te quedas simplemente hasta este punto, ¿no? Y siempre se tiene que hacer en ese orden. Exacto, y siempre vamos a ir en el orden que he dicho. Primero colocaremos el magnate, en función de donde estemos, si tenemos y podemos, colocaremos trabajadores, haremos la explotación, luego haríamos la acción principal, y por último habría unos ajustes finales que ahora veremos. Vamos ahora pues con las 4 acciones principales que hemos dicho, más la de la mega máquina. Entonces vamos a empezar por esta. Esta de aquí sería apostar por un invento. Como veis, tenemos el mismo icono aquí, se refiere a esta zona de aquí. En este caso podremos pagar
comida, recurso que tendremos aquí nosotros, pues vamos a ir marcando la cantidad de recursos que tengamos, pues podremos pagar 1, 2 o 3 de comida para llevarnos cada una de estas losetas. Como veis aquí, podemos llevarnos o bien 2 losetas o bien una de ellas, de las cuales nos llevaremos todo lo que aparece en esa loseta. Pues en el caso de que yo pagara 1 de comida, por ejemplo, para llevarme esta loseta de aquí, me estaría llevando 1 de comida y 2 puntos, porque la ruedecita esta son los puntos, ¿no? Pues subiría aquí. Y luego la colocaría en mi edificio, en mi fábrica, por así decirlo. ¿Dónde la debería colocar? Pues siempre la tenemos que colocar en cualquiera de los edificios, eso sí que podemos elegir nosotros, pero en el que esté más próximo a la base y que no esté ocupado. Pues en este caso podría colocarlo o bien aquí o en cualquiera de estas 2 ubicaciones. Siempre también en la zona inferior de cada uno de los recuadros, porque, como ya hemos dicho antes, la mejoraremos, ¿no?, cuando lleguemos aquí y esto suba hacia arriba. Así que siempre debe empezar en la zona inferior. Esta sería la acción de apostar por un invento. Luego nos encontramos con la acción de comerciar con una de las ciudades que tenemos allí. Como veis, este icono se corresponde con este. ¿Cómo funciona el tema del comercio? Pues elegiremos cualquiera de las 5 ciudades a nuestra elección. Aquí no hay... bueno, sí que hay alguna restricción que ahora veremos, pero básicamente pagaremos la cantidad de vapor que se indica en la zona superior y luego gastaremos artículos de lujo para realizar estas acciones en orden de izquierda a derecha. Imaginemos que yo tengo 5 artículos de lujo, voy a hacer esta acción de aquí, pago 1 de vapor y decido gastar mis 5 artículos de lujo aquí. Básicamente lo que voy a conseguir son 2 puntos, luego nos encontramos con esta flecha con la bandera, que básicamente implica colocar nuestra bandera en el color. Como veis, aquí tenemos los 4 colores de jugador, pues en mi color colocaría la bandera, luego me llevaría otros 2 puntos y luego tenemos este icono de aquí, un color así un poco ocre, con el icono de la flecha y como una estrellita, que nos indica que activaremos la bandera, ¿vale? Activaremos la bandera que acabamos de colocar, pues la activaríamos y haríamos la acción que hay en la zona superior, pero sin tener que quitar la bandera como se indica aquí, que esto es una de las cosas interesantes de colocar estas banderas aquí, que ahora veremos. Evidentemente esto sería si hubiera pagado 5, en el caso de tener pues solo 3 de artículos de lujo, pues me llevaría 2 puntos y colocaría mi bandera ahí y aquí terminaría mi comercio con esta ciudad, ¿no? Podemos comerciar con cualquiera de las ciudades, como hemos dicho, pero si ya tenemos una bandera, evidentemente no podremos comerciar con esa para colocar una bandera, porque no podemos colocar una bandera donde ya tengamos otra, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? De que, como vemos, cada una de estas losetas indica algo que sucede durante el juego, ¿no? Esto sería la del turno de producción siendo el líder, ya que tiene el tic rosa, que como hemos visto antes era ser el líder de la producción. Esto es explotar la zona de bosque. Esto de aquí sería hacer la acción de comercio con una ciudad. La otra sería la acción de apostar por un invento. Y por último, la acción de ampliar el distrito. Entonces, ¿qué nos permite tener una bandera? Que cada vez que, en el momento en el que hagamos una de estas acciones, podemos decidir gastar nuestra bandera, como se indica aquí, ¿no? Quitaríamos la bandera con ese icono rojo tachado y realizaríamos lo que aparece a la derecha. Pues en este caso, yo que sé, mover un peregrino, conseguir un trabajador del color que queramos y uno de riqueza, o cualquiera de las cosas que se indican, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas banderas, el poder colocar esas banderas ahí nos permiten pues hacer un poco como un combo, por así decirlo, ¿no? De aprovecho que tengo una bandera ahí, me vengo a hacer esta acción de aquí que me va a permitir explotar el bosque, y como tengo una bandera en este, pues puedo quitarme la bandera para conseguir lo que se indica ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues estas banderas que nos sirven a la hora de comerciar, ¿no? Establecer las colaboraciones con estas ciudades. Después nos encontramos con la acción de ampliar el distrito. Ampliar el distrito, como veis, tenemos aquí el mismo iconito, es básicamente construir nuevas losetas de distrito. Evidentemente, primero deberemos empezar por las intermedias, no podremos construir una exterior si no hay una intermedia, y deberemos pagar la cantidad de recursos que se indica aquí. Tenemos pues 2 o 4, en función de si son intermedias o exteriores. Pues yo me colocaría ahí, pagaría mis 2 recursos y colocaría la loseta aquí. ¿Lo puedes colocar donde? Sí, la puedes colocar en la zona que quieras. Yo, por ejemplo, para construir tendría que haber venido aquí y podría construirla, esta loseta, ampliar el distrito ¿no? O sea, no hay ninguna restricción en cuanto a qué distrito. Evidentemente, si hay una loseta, pues no puedo, o debería colocar ya la exterior si ya hubiera una. Cosas interesantes de colocar estas losetas es que tenemos
estos recuadros que aparecen aquí, que como vemos en las losetas intermedias hay uno y en las losetas exteriores hay dos, y esto nos permite quitarnos estas losetas de explotación de aquí, que ya veremos que son lo que al final del turno va a hacer que se enfaden los yokais con nosotros. Entonces nos interesa ir vaciando esto. Pues al construir una, yo lo colocaría por el lado del conflicto, que es el lado de la zona trasera donde se indica este fuego, y además me llevaría la recompensa que se indica en el tablero del jugador. Pues en función de la que haya colocado ahí, pues me llevaría lo que se indica aquí, ¿no? Un avance en el track este azul, uno de comida, un movimiento de uno de los cubitos en cualquiera de los inventos, o 2 movimientos del gusano bus. Como hemos dicho, tenemos la opción de construir 2, construir 4, o hay una acción que siempre que queramos, pues podemos hacer. En el manual comentan pues que es como una acción que a lo mejor no es la más recomendable, pero siempre la podemos hacer. Cuando hagamos esta acción, pagando 3 del recurso este de tocho, no sé cómo le llaman, ladrillos, podremos deshacernos de una de las losetas que tengamos aquí, del mismo modo que lo haríamos construyendo, pero imagínate que no tengo 4 y todas las intermedias ya están construidas. Pues puedo pagar 3 para quitarme una loseta y, como indica aquí el icono del fuego, pues hacer su beneficio del conflicto este, ¿no? Por así decirlo. Y esto sería pues básicamente la acción de ampliar el distrito. Vamos a ir con la siguiente. En este caso tenemos electrificar un distrito, que es este icono de la bombillita. Como veis, cada uno de los distritos tiene aquí en la zona superior izquierda, tiene un coste de electrificación que pagaremos con energía, con este recurso de aquí, y unas recompensas que nos llevaremos al electrificarla. Además, el electrificar va a hacer que los talleres mejoren, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Imaginemos que yo vengo a la acción, ahora Esther está electrificando, pagaría 2 de energía para conseguir 1 de carbón, pues movería su marcador de chimenea hacia abajo 1, y conseguiría el sombrerito, que el sombrerito es, como veis aquí tenemos a nuestros marcadores de prestigio. Esto nos hace movernos en este track, que no lo he dicho antes, pero bueno, los movimientos del gusano bus simplemente es por la zona exterior, y por cada sitio por el que vayamos pasando nos llevaremos lo que se indique, pues energía, vapor, o puntuar nuestro marcador en función de donde esté, pues me llevaría 2 puntos, ¿no? Luego aquí tendremos, cada vez que veamos el sombrerito, será desplazarnos 1 con nuestro marcador de prestigio, también llevándonos lo que se indique en cada uno de ellos, 2 artículos de lujo, 2 movimientos de los cubitos, un movimiento de cualquiera de nuestros peregrinos, deshacernos de una de las losetas de explotación de la que queramos, pero sin obtener el beneficio. Como veis, no tenemos el iconito ese del fuego, y aquí hacer avanzar nuestro marcador de reputación y poder colocar una bandera sin hacer toda la parte de comercio, simplemente colocar una bandera en la que queramos nosotros. Entonces, al electrificarla, como decíamos, pagaríamos los 2 de energía, nos llevaríamos un avance aquí y el carbón, y giraríamos la loseta. Como veis, aquí en pequeño se indica ya de manera informativa lo que hay detrás una vez mejoramos esta loseta. Una vez mejorada, como veis, ya no aparece el coste de electrificar, evidentemente esta loseta ya está electrificada, y lo único que cambia es el taller, que ha mejorado. Y así con todas, pues tendríamos su coste y lo que nos encontraríamos al otro lado. Y lo mismo pues con las losetas intermedias y exteriores, ¿no? Como veis, las interiores valen 2 de energía, las intermedias 3, y las exteriores vale 4 de energía electrificarlas. Y básicamente esta es la acción de electrificar, simplemente pues mejoramos eso para luego que esos talleres sean mejores, y además de llevarnos algunas recompensas, ¿no? En los intermedios y exteriores hay recompensas más jugosas, como hemos visto antes. El hecho de haber colocado aquí yo una loseta de estas hace que luego quien sea que lo electrifique también se lleve este beneficio. Aunque no tenga ninguna loseta aquí, ni aunque no la saque él, se va a llevar el beneficio de la loseta que la persona que haya construido ese distrito, ¿no? Esa loseta de distrito, pues haya colocado ahí, se va a llevar el beneficio, el jugador que la electrifique. Por último, tenemos la acción esta de aquí, que es como un librito, como una agenda, que es el ayuntamiento, donde tenemos la acción comodín. Podemos realizar cualquiera de estas 4 acciones, más la acción esta de aquí de la mega máquina, que no lo hemos comentado, pero ahora vamos a ello, ¿no? Entonces, bueno, pues al venir aquí podemos hacer cualquier acción más la de la mega máquina. Esta acción de la mega máquina es una acción bastante particular que en el ayuntamiento siempre la podremos hacer, y luego tendremos acceso a ella siempre que nos encontremos en el mismo distrito que la mega máquina. Es decir, yo no podría hacerla, pero Esther, al terminar su movimiento aquí, podría realizar la acción de la mega máquina. En vez de electrificar, podría... Exacto, podemos elegir
siempre que estemos en el mismo distrito que la mega máquina, o bien hacer la acción del distrito, o bien realizar la de que se llama contribuir, ¿no?, a la construcción de esta mega máquina. Como veis, la mega máquina tiene un taller asociado también donde podremos colocar un trabajador. En este caso, pues como ahora mismo la mega máquina se encuentra en este distrito, pues el trabajador sería de color verde. Como hemos dicho, la preparación, esas losetas pequeñitas, una vez construyamos en la mega máquina, colocaremos ahí nuestras losetas de invento. Esas pequeñitas se colocarán arriba y además de llevarnos en esta mega máquina un avance de prestigio, nos llevaríamos pues la que hayamos desbloqueado y se haya colocado allí, también nos lo llevaríamos como beneficio. ¿En qué consiste la construcción de la mega máquina? Pues debemos dar uno de nuestros inventos y a cambio recibiremos un invento de esos de la universidad que hemos dicho antes. En este caso nos cuesta uno de comida, uno de energía, uno de ladrillo, uno de artículos de lujo y uno de riqueza. Recordar que la riqueza es comodín, o sea, podríamos pagar 2 de riqueza, uno de lujo, uno de ladrillo y uno de energía. Si no tuviéramos comida, pues pagaríamos ese extra de comida que nos faltaría con uno de riqueza más, ¿no? Pero sí que hay que pagar también uno de riqueza en concreto. Entonces, como hemos dicho antes, tenemos este iconito de la redondita morada con el círculo blanco, ¿no?, que es el mismo que tenemos aquí. ¿Eso qué indica? Pues que en el momento en el que yo haya llegado aquí, este invento estará preparado para contribuir ya con la mega máquina. Entonces yo podría usar este invento, colocarlo en cualquiera de las casillas que estén libres. Como vemos, pues 1, 2, 3 y 4 tenemos disponibles a 2 jugadores. Boca abajo me llevaría lo que cubra, ¿no? Pues en este caso, si es la primera, 10 puntos y 2 avances en el marcador de prestigio, o 5 puntos y 2, lo que ponga, y a cambio me llevaría esta loseta, pues que en teoría es una loseta bastante más jugosa, ¿no? Evidentemente ya solo en puntos ya lo es. Y la colocaría en la misma ubicación. Simplemente pues haría el cambio de una por otra. Como hemos dicho antes, pues el hecho de que yo construya aquí, si he construido donde está conectado esta loseta, pues esta loseta ya pasa a estar disponible en el taller. En esta de aquí sería construir aquí, mientras que la de la derecha habría que construir en las dos, ya que entre ellas también están conectadas. Por tanto, una vez se haya construido, se haya colocado una loseta de invento en ambas localizaciones, entonces es cuando desbloquearíamos esta tercera fichita, ¿no? Y básicamente esta es la acción de contribuir a la construcción de la mega máquina. Una vez explicadas las 5 acciones posibles que tenemos, viene la quinta parte del turno, que serían estos ajustes finales. ¿Cuáles son estos ajustes finales? Pues básicamente, si estamos en el mismo distrito, si terminamos nuestro movimiento en el mismo distrito que la mega máquina se va a mover un paso en sentido antihorario. Pues en este caso, imaginemos que Esther ha terminado aquí, pues en el siguiente, al finalizar su turno, la mega máquina se va a mover hacia atrás. Si luego yo terminara aquí, pues se volvería a mover, ¿no? Y así va a ir girando la mega máquina cada vez que alguien termine en el movimiento en su localización. Y aquí, que como hemos dicho antes, nuestra producción, esto me lo habría dejado a la izquierda. Al finalizar cualquier turno de ciudad, si yo tengo esto a la izquierda, lo devuelvo al medio. Esto me implica que básicamente lo que no puedo hacer es producir como líder de la producción 2 veces seguidas. Siempre tendré que al menos intercalar un turno de ciudad, ya que al finalizar la producción lo dejo a la izquierda y cuando finalizo mi turno de ciudad es cuando vuelve al centro y me habilita el siguiente turno poder producir. Recordar que si no soy el líder, es indistinto donde tenga yo esto, me puedo sumar a esa producción siempre y cuando tenga el vapor para costearla, ¿no? Y como particularidad tenemos este jugador neutral, ¿no?, a 2 jugadores, que lo que va a hacer va a ser que si nosotros termináramos en su distrito, además de evidentemente no poder ocupar su casilla, cada vez que nosotros terminemos en su distrito, él va a avanzar 3 posiciones, 1, 2 y 3, y siempre intentará ocupar la casilla del centro. En caso de que esta estuviera ocupada, pues se colocaría en la de la izquierda, y así haríamos. El hecho de que él llegue y se mueva a una casilla donde está la mega máquina hará también que esto se mueva aquí al finalizar ese turno, ¿vale? Ya que alguien ha llegado a esa localización. Y básicamente yo creo que estos son los ajustes finales de lo que sería el turno de ciudad. Y por último, lo único que queda una vez hayamos finalizado nuestro turno, o en el final del turno, sea tanto de ciudad como de producción, vamos a comprobar pues el conflicto que tengamos con los yokai, que son los espíritus estos del bosque. ¿Cómo funciona este conflicto? Pues nosotros, como hemos dicho, en cada acción de ciudad vamos a estar consiguiendo, explotando losetas de estas que las colocaremos en nuestro tablero. Si al final del turno tenemos
más de una loseta del mismo tipo, es decir, 2, 3, 4, las que sean, habremos enfadado a ese yokai en particular. Pues imaginemos que yo tengo 2 losetas de agua, el yokai que se enfada es el del río, y lo que me va a provocar el enfado de este yokai va a ser buscar en mi tablero. Tenemos las 4 losetas de operación, que como veis cada una de ellas va asociada a uno de estas losetas de aquí. Tenemos la del subsuelo, tenemos la del bosque, tenemos la del río y tenemos la de la montaña. Pues si al finalizar mi turno yo tuviera más de una, lo que haría sería que yo debo girar esta loseta. Y así seguirá hasta que al final de otro turno yo haga mi comprobación de conflicto con los yokai y tenga una o menos losetas de ese tipo, ¿no? Entonces yo al finalizar mi turno, si solo tuviera una, pues lo giraría. Pero recordar que esto pasa solo al final del turno. O sea, yo durante mi turno puedo llegar a tener 2, que no pasa nada, siempre y cuando antes de que termine mi turno pueda deshacerme de ellas de algún modo, ¿vale? Simplemente tener en cuenta pues esto. Vamos a comentar rápidamente las implicaciones que tienen estas losetas. La del río ya hemos visto que nos va a empeorar la producción, ¿no? Va a evitar que avancemos en el marcador de progreso de los inventos. Si somos el líder solo avanzaremos 1 en vez de 2, y si no somos el líder no avanzaremos de ningún modo. La del bosque nos va a reducir nuestra producción de vapor al generar con el movimiento del carbón y el agua. Pasaremos de 3 a 2. El yokai del subsuelo nos va a fastidiar nuestra zona de trabajadores, que como vemos empezamos con 6 espacios disponibles, donde si en algún momento del turno tenemos que conseguir un 7º porque no nos caben más, pues podremos siempre quitarnos uno de los que tengamos, podemos ahí modificarlo a nuestro antojo. Pero como decíamos, el del subsuelo pues lo que nos va a fastidiar es esto, y nos va a dejar solo con 2 espacios para nuestros trabajadores. No podremos tener más de 2. En el caso de obtener un tercero, pues como hemos dicho, tendríamos que ver cuáles nos quedamos y cuál descartamos. Y por último tenemos el de la montaña, que es el que nos va a modificar el coste de las activaciones de nuestros edificios en el momento de la producción. Como veis ahora sí, está todo muy bien, muy baratito, pero si enfadamos al yokai de la montaña, pues aumenta significantemente este coste en vapor, ¿no? de poder activar estos edificios. Y básicamente, como hemos dicho, pues al final del turno vamos a tener que hacer esta comprobación y veremos cómo están los yokais con nosotros. Y una vez se termina esto, sí que ya pasa el turno al siguiente jugador. Aquí ahora explicado es como muy largo, pero realmente es, vale, nada, tengo una, bueno, pues entonces ya puedo girar esto. Y ya está. Simplemente es un efecto pasivo que hay ahí, ¿no? Pues en trabajadores, a la hora de producir, a la hora del coste que tenemos o de lo que generamos en vapor con nuestro marcador de la chimenea. Por último, tenemos esta loseta que le llaman de subvención gubernamental, en la que la podemos usar en cualquier momento en el que vaya a haber una producción, que nos indica básicamente que podemos en ese turno pagar 0 en vez de lo que nos tocara pagar para producir en los 3 edificios. En caso de no hacerlo, si la mantenemos hasta el final de la partida, como se indica con esta flecha, que es el icono de final de partida, lo que podemos hacer en ese momento será avanzar 3 cubos, o sea, hacer 3 movimientos de cubitos en cualquiera de nuestros inventos. O distribuirlos como queramos, pues 3 en el mismo, 2 y 1, o 1 en 3 inventos distintos. Básicamente, en caso de usarlo durante la partida, pues simplemente la dejaremos volteada y así ya, pues ya queda claro que ya no obtendremos este beneficio. Y básicamente pues ya nos queda el final de partida. Como hemos dicho antes, ¿cómo se va a detonar ese final de partida? Pues siempre que se revele cualquiera de las penúltimas losetas de cualquiera de estos tracks. Como veis, la penúltima loseta de los 4 tracks muestra el iconito de la... Uy, este no se ve. El iconito de la flecha con la barra al final, que esto nos indica que vamos a detonar el final de la partida. Cualquiera de ellas que se revele va a detonarse ese final de partida. Como hemos dicho, terminaríamos haciendo turnos hasta que todos hayamos tenido la misma cantidad, haríamos un turno extra cada jugador y se terminaría la partida. Vamos ahora pues con la puntuación de final de la partida. Durante la partida vamos a ir ganando puntos que vamos a ir marcando con nuestro contador. Tendremos aquí para voltear esta loseta en caso de superar los 100 puntos o retirarla si llegáramos a más de 200. Y entonces, una vez terminemos la partida, sumaremos a los puntos que hayamos obtenido durante la misma. Pues antes de empezar a la puntuación final, recordaros que tendríamos esta loseta donde podríamos hacer esos 3 avances de los cubitos. Y si no, pues iríamos ya con la puntuación de estos tracks de aquí, que es lo único que nos queda.
Bueno, aparte de los recursos que ahora veremos. Básicamente tenemos los 4 tracks y en función de dónde se ubique nuestro peregrino, de dónde haya terminado, pues vamos a puntuar distintas cosas. Vamos a empezar con el marcador este del río, donde, como veis, tenemos un número en rojo que será puntos que perderemos y un número en negro que serían puntos que ganamos. En el caso del río, los puntos que ganaríamos sería 5 puntos en esta casilla donde se encuentra mi peregrino, me llevaría 5 puntos por cada uno de estos espacios de aquí que no contenga ninguna loseta. Pues en este caso me estaría llevando 20 puntos. Si yo tuviera esta loseta aquí, da igual si tengo 1, 2 o 3 del mismo tipo, eso no es importante, sino si está completamente vacía, pues me estaría llevando 15 puntos, ¿vale? Luego veremos la parte de restar, la haremos al final, pero vamos a ir primero sumando todos los puntos. En el subsuelo me estaría dando este número de aquí multiplicado por el valor de mis puntos de reputación. Pues en el caso de que yo haya llegado al final, pues aquí serían 7 puntos, si estuviera aquí serían 5, 3 y 2, y pues yo qué sé, pues si hubiera llegado hasta aquí, pues serían 3 por la cantidad de puntos de reputación, ¿no? Para la siguiente, que tenemos la montaña me va a dar tantos puntos como este número de aquí multiplicado por la cantidad de inventos que tenga en el marcador de progreso en la última casilla, ¿vale? Es decir, si yo al final de mi partida he conseguido que 5 inventos estén con el marcador en su punto más a la derecha, pues me llevaría 5 por, pues en este caso, un punto o 2 o donde se encuentre mi peregrino. Y por último tenemos el del bosque. El del bosque me va a dar 2 puntos por cada invento de la mega máquina que yo tenga en mi tablero. Es decir, con mis contribuciones que yo haya hecho a la mega máquina, ¿no? Como vemos, son identificables porque tienen el fondo rosa, entonces miraré en mi tablero, pues si tengo 1, 2 o 3, pues lo multiplicaré por el valor de este marcador. Evidentemente, si yo no he movido mi peregrino a ninguno de estos tracks, o sea, por ejemplo, no he ido al amarillo, pues el amarillo, por mucho que tenga 5 inventos a la derecha, no voy a puntuar nada. En el caso del río, como vemos, incluso si no lo movemos, sí que vamos a estar perdiendo puntos. ¿Cómo funcionan los puntos que vamos a perder? Pues nos vamos a fijar dónde tenemos nuestro peregrino en el track del río y lo multiplicaremos por la cantidad de losetas en conflicto que tengamos, ¿no? Pues imaginemos que yo tengo estas dos, porque sí, porque se me ha dado mal y se me han juntado, pues que tengo aquí 2 losetas de agua y 2 losetas de montaña. Pues yo en este caso perdería 7 puntos por cada una de ellas, por tanto 14 puntos que perdería. Habría ganado, pues tendría 2 ocupadas, habría ganado 10 y ya estaría perdiendo 14. Entonces pues hay que tener en cuenta esto también a la hora del final de la partida, ya que puede fastidiarte bastante. Como decía, este nos va a quitar puntos si no llego a moverme yo en el track del río, cosa que sería muy extraña, pero si no me llegara a mover, pues me estaría quitando 10 por cada uno de estos que yo tenga en conflicto. Y por último, sumaremos cantidad de trabajadores y cantidad de recursos, dividiremos entre 2 y redondearemos a la baja en este caso, y esos serán puntos que obtendremos de los recursos. Sumaremos todo y el que tenga más puntos pues será el ganador. Vale, pues como decíamos, esto ya es toda la explicación un poco de Daitoshi, así que vamos a recogerlo, vamos a hacer la preparación otra vez de la partida y volvemos ya pues para empezar. Muy bien, pues hasta aquí el tutorial de este Daitoshi. Esperamos que haya quedado bastante claro todos los conceptos. Arnau lo explica muy bien. Bueno, se intenta. Al final también recordaros, como hemos dicho al principio del vídeo, ¿no?, que esto va a ser una tutorial más la partida, que nosotros al final pues lo recomendamos ver un poco todo, porque siempre quedan dudas de a lo mejor alguna iconografía o alguna cosa en concreto, pues que la partida las cosas más claras, quedan más resueltas. Por tanto, espero que os haya quedado todo claro con este tutorial. Cualquier cosa, si no, nos dejáis en comentarios también, que estaremos encantados pues, de ver e intentar solucionar vuestras posibles dudas. Y en breves tendréis la partida también colgada en el canal, en ese enfrentamiento pues, a 2 jugadores que hemos jugado a Daitoshi. Y nada, espero que haya quedado todo claro. Si os ha gustado este tipo de contenido, pues nada, dejadnos ahí un buen like, os podéis suscribir si no lo estáis, y como siempre en la cajita de descripción encontráis los links tanto de Instagram como de TikTok y de nuestra tienda colaboradora Jugamos Una. Eso es, así que nada más, hasta aquí el vídeo, esperamos que os haya gustado y os haya servido de ayuda. ¡Hasta la próxima!